Vamos a empezar el punto 2 del tema, que se llama pilas voltaicas, celdas electroquímicas, tiene un montón de nombres. Pero antes que nada quiero poner en marcha una reacción. Entonces aquí tengo un vaso con agua del grifo y voy a disolver sulfato de cobre 2 en ella. Como veis, adquiere un color azul muy intenso. Simplemente lo disuelvo y ahora lo que voy a hacer es meter dentro una lámina, una barra de zinc dentro de la disolución. Y no voy a hacer nada más, Vais a ver una reacción que se produce, de hecho ya empieza a producirse, nada más meterlo, sin que yo tenga que calentar, ni poner a presión elevada, ni hacer nada de nada, ¿vale? Vamos a dejar que la reacción prosiga un poco y luego os volveré a enseñar el avance y el resultado. Como os dije, vamos a estudiar las pilas, que son dispositivos que producen una corriente eléctrica, es decir, electrones en movimiento ordenado mediante una reacción redox, de las que hemos estudiado en el primer punto, espontánea. Es decir, transforma energía química, energía de una reacción, en energía eléctrica que nosotros usamos para hacer funcionar nuestros aparatos. Lo más importante es que la reacción redox tiene que ser espontánea. Se tiene que producir sin que nosotros tengamos que gastar energía para que sea rentable y para que nos sea útil, ¿vale? ¿Qué reacción redox espontánea os tengo aquí? Pues aquí en el vaso, la reacción que se va a producir es la siguiente. Os voy a poner aquí las semireacciones que se producen. Entre el zinc sólido de la barra, ¿vale?, y el cobre 2+, que está disuelto en agua. El zinc lo que va a hacer es perder electrones. Va a perder 2 electrones y se va a convertir en zinc 2+. Es decir, se me va a deshacer la barra de zinc porque el zinc, al perder los 2 electrones, va a pasar a la disolución. Se disuelve la barra. ¿Qué va a pasar con el cobre que está disuelto y esos 2 electrones que ha soltado el zinc? Pues cuando el cobre de la disolución coge esos 2 electrones, se va a transformar en cobre sólido. Pasa a cobre 0. Por lo tanto, cobre metálico. De forma que la reacción global que se produce es que cuando reaccionan estos 2 elementos, uno pierde 2 electrones, el otro los gana, el zinc metálico se disuelve y el cobre se deposita en forma sólida. ¿Cómo podemos, mientras vemos cómo marcha esta, como veis, aquí ya se ha producido, ya ha cambiado de color, significa que ahí se está depositando cobre metálico, pero para que veáis, tengo uno hecho desde ayer de la misma manera. Ya solo quiero que miréis el color del agua, ha desaparecido todo el color azul, significa que el cobre ha desaparecido de la disolución
¿Y dónde se ha depositado? Pues encima del electrodo. Hay una buena capa de cobre depositada encima de la lámina de zinc y incluso hay más cobre en el fondo del vaso que se ha caído. Esto lo podríamos raspar. Y aquí tendríamos cobre metálico, ¿de acuerdo? Esta es la reacción que se produce. Dejado un tiempo, vamos a dejar el nuestro ahí. Entonces, hay electrones que se están moviendo del zinc al cobre. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos aprovechar si pasan dentro de la disolución, porque ahí dentro nosotros no podemos enchufar ningún aparato. ¿Cómo se puede aprovechar estas semirreacciones redox para hacer funcionar nuestros aparatos? Pues obligando a que los electrones, en vez de pasar de uno al otro dentro de la disolución, pasen por un cable externo, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer es separar el cobre y el zinc. Y eso es lo que vamos a hacer en una pila. Vamos a producir una reacción redox, pero vamos a obligar a que los electrones que pasan de uno a otro circulen por fuera para poder aprovecharlos. Entonces, ¿en qué consiste una pila? Vamos a hacer la pila Daniel. Se llama pila Daniel por los electrodos que tiene, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es poner en un recipiente una disolución que contenga iones zinc 2+. Podría ser un nitrato de zinc o cualquier cosa que tenga iones zinc 2+ disueltos. Dentro de esa disolución lo que hacemos es colocar nuestro electrodo, nuestra barra de metal de zinc. Es decir, como la que tengo metida ahí, con una de estas metida en la disolución que contiene iones zinc 2+. Voy a poner otra disolución separadas, como veis no están en contacto directo. Voy a poner otra disolución que contenga iones cobre 2+. Y dentro de esta disolución voy a poner un segundo electrodo de cobre, una lámina de metal, como veis, de cobre sólido. Ya tendría ahí, estos se llaman semiceldas. Son semiceldas y los tengo separados. ¿Qué va a suceder según las semirreacciones que yo he puesto? Según las semirreacciones que tengo, ¿qué va a suceder? Pues que el zinc va a perder electrones. Del zinc van a salir electrones. Y los vamos a hacer llegar por un circuito externo, que lo voy a poner de momento así, un circuito externo. Voy a obligar a los electrones a circular por fuera. Y van a llegar los electrones al cobre. En esta parte de la pila, en esta parte se produce pérdida de electrones. A esta parte se le llama ánodo de la pila. Y en el ánodo siempre se produce pérdida de electrones y por tanto oxidación. En el otro polo de la pila, que se llama cátodo, va a haber ganancia de electrones. Va a haber ganancia de electrones y por tanto siempre en el cátodo va a haber
un proceso de reducción. Siempre. Según lo que tenemos aquí, según los procesos que os he puesto. ¿Qué va a suceder? El zinc metálico va a perder electrones y se va a disolver. Es decir, yo voy a ir perdiendo parte de esta lámina de zinc porque pasa a la disolución, se disuelve, se deshace. Libera esos 2 electrones, llegan aquí, bajan por el electrodo y el cobre 2+ que hay en la disolución va a coger esos 2 electrones y se va a depositar en este electrodo. Se va a formar metal. Si veis, estoy haciendo un circuito externo, pero sigue sin estar cerrado. Y si no hay un circuito cerrado, los electrones no pueden moverse. Lo que vamos a hacer es conectar ambas semiceldas con un tubo en U. En el laboratorio lo haríamos así, con un tubo en U, boca abajo, que está lleno de una disolución saturada de una sal que, por ejemplo, nos vale el cloruro de potasio, que tiene 2 iones, uno positivo y uno negativo. A esta unión entre las 2 semiceldas se le llama puente salino. Sirve para 2 cosas. La primera está clara, que es cerrar el circuito para que haya un camino por el que se puedan mover las cargas. Y tiene otra función muy importante. Aquí, al irse deshaciendo el zinc, cada vez habría más cargas positivas y dejaría de ser neutra la disolución. Aquí, al ir desapareciendo los iones positivos, cada vez habría más carga negativa dentro de esta disolución. ¿Qué hace esta sal? Pues fijaos, aquí cada vez aumenta la carga positiva. Pues la parte negativa de esta sal, que serían los cloruros, van a venir a esta disolución. Y en esta, que cada vez tiene más carga negativa, vienen los iones potasio de la sal del puente salino para restablecer la neutralidad eléctrica, es decir, evitan la acumulación de carga del mismo signo en las disoluciones. Aquí, como veis, he dejado un hueco. Hay una corriente de electrones que salen por aquí y llegan por aquí. Por lo tanto, si yo ahora cojo y conecto una bombilla, los electrones salen por aquí, hacen lucir nuestra bombilla y vienen a hacer su función por aquí. Podemos aprovechar esa corriente de electrones. En los ejercicios de pilas, en vez de poner ahí una bombilla, un motor, lo que queramos hacer funcionar, lo que se coloca es un voltímetro que nos va a medir cuántos voltios, cuál es la fuerza electromotriz que nos proporciona la pila. ¿Cómo se llaman al ánodo y al cátodo o cómo se llaman esos polos? Pues fijaos, los de física sabéis que los electrones siempre se mueven de forma espontánea hacia zonas con potenciales mayores, positivos. Este va a ser el polo positivo de la pila, pero solo en las pilas. Y este, por tanto, va a ser el polo negativo de la pila.
que tenéis que tener muy claro es que esto siempre va junto. En el ánodo siempre se produce la oxidación y en el cátodo siempre se produce la reducción. En el caso de las pilas, el cátodo es el polo positivo y el ánodo es el polo negativo, pero eso solo en las pilas, ¿vale? Aquí tenéis una pila, ¿vale?, que representaría lo que tenemos ahí dibujado, ¿vale? Como veis, tiene un polo es más largo que el otro. Este es el polo positivo de la pila, este es el polo negativo, y aquí, no sé si lo veis bien, me dice que esta pila proporciona 4,5 voltios. Esa sería la fuerza electromotriz de esta pila, ¿no? Pero en esencia esto y esto serían la misma cosa, ¿no? Esta parte que os he puesto aquí se llama el montaje de una pila. Aparte del montaje, que tenéis que saber dibujar, ¿de acuerdo?, dependiendo del problema que os pongan, aparte del montaje, tenéis que saber escribir qué semireacciones se producen. Y las semireacciones ya las hemos puesto antes, pero las vamos a volver a escribir. Se produce una semireacción de oxidación en el ánodo, ¿vale?, en el ánodo, que es que el zinc sólido se disuelve y libera 2 electrones. Se produce una semireacción de reducción en la que el cobre 2+, que hay en la disolución, coge esos 2 electrones y se deposita sólido en el cátodo. De forma que la reacción global de la pila dos electrones y 2 electrones queda como ya hemos puesto. Es decir, el zinc se disuelve en el ánodo y se deposita cobre, metal, en el cátodo. ¿De acuerdo? Antes de que se me olvide, en el montaje de una pila nos falta poner el sentido de la corriente eléctrica que circula. Y esto ya sabéis que si los electrones se mueven en este sentido, el sentido convencional de la corriente eléctrica es al revés. Como si lo que se moviese fuesen cargas positivas. Entonces, para una pila tenemos el montaje, las semireacciones que se producen y necesitamos poner otra cosa que es la notación simbólica o el esquema de una pila, que siempre sigue este patrón. Primero se pone la semicelda de oxidación, es decir, el ánodo, y lo que hacemos es poner el metal o el electrodo que tenemos metido, barra vertical, está metido en una disolución que contiene iones disueltos, y aquí se pondría la molaridad de la disolución, normalmente debería ser 1 molar.
Esta semicelda está separada por un puente salino que se representa con una doble barra vertical de la disolución de cobre 2+, con su molaridad, en la que está metida el otro electrodo. Y a continuación se pondría el voltaje, la fuerza electromotriz que proporciona esa pila. ¿De Siempre se sigue este esquema. Se pone primero la oxidación, luego el puente salino y luego la reducción. Bueno, este va a ser el esquema de cualquier pila. Montajes y más reacciones y la notación simbólica. El siguiente paso que vamos a hacer es cómo diseñar una pila para que me proporcione diferentes voltajes que yo necesite, cómo elegirlos e incluso cómo medir el voltaje que proporciona una pila.